Es algo, mis hermanos, que podemos notar en este versículo, más bien su comienzo, como nos dice el apóstol, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Vemos claramente que el apóstol Pablo aquí argumenta sobre la justificación de Cristo, a la salvación por él, mis hermanos. Cada uno de nosotros, cuando ponemos nuestra fe en el Señor, en aquel Salvador, el cual fue llevado a la cruz, y sabemos que Él derramó no solamente su sangre, sino entregó su vida. Cuando nos arrepentimos delante del Dios Todopoderoso y ponemos nuestra fe en el Señor, vemos claramente que siendo una conexión cierta y sobre todo inseparable entre estos dos. ¿Cómo así, Michelle? Sí. ¿Quién será justificado será salvado, mis hermanos? Porque la palabra del Señor nos enseña el Evangelio, las buenas nuevas que el Señor ha dejado a nosotros. Y sobre todo habla de la justificación como ahora por su sangre. Claramente lo dice, ya justificados en su sangre, en la sangre del Salvador. La justificación en la mente de Dios, sobre todo de la eternidad, procedió sobre los compromisos de creación de Cristo y se realizarán aquí al tiempo del Señor. Los santos, recordemos, en el Antiguo Testamento fueron justificados de Dios, sobre todo con vistas a la sangre del Cordero. Recordemos cuando se llevaba un Cordero y este debía ser derramado. ¿Para qué? Para la limpieza de los pecados de cada persona, del pueblo. Recordemos en los libros de Levíticos, más o menos, en el Antiguo Testamento. Pero esta sangre fue ahora, mis hermanos, un cobertizo y una ampliación, si pudiéramos decirlo así claramente, de la justificación por ella fue. Vemos la palabra claramente que lo dice ahora. ¿Por qué? Porque ya somos justificados en la sangre del Salvador. Claramente, en la sangre del Salvador, la cual es hecha a las personas de las cuales se habla. Al creyente, al cristiano que pone la confianza en el Señor. ¿Cuál es la razón de esta forma de hablar? Ok, claramente vemos, la sangre de Cristo pretende lo que podemos decir claramente, su muerte, la sangre que Él derramó en su muerte, como aparece en el contexto, y muestra que es una muerte violenta, como sabemos todos cuando fue llevado a la cruz, como el Señor sufrió, como el Señor derramó su muerte. Y vemos que su muerte por el derrame de la sangre, hay un énfasis sobre todo en estos versículos en su sangre. No la sangre de toros ni de cabras cuando se llevaban en el Antiguo Testamento, ni de alguna mera criatura inocente, sino de Cristo, el Hijo de Dios. Recordemos que tanto Dios amó al mundo que entregó a su Hijo, mis hermanos. Por lo tanto, es eficaz para todos los propósitos para los cuales se derramó. En particularmente la justificación, cuando el pecador viene delante de Dios, se arrepiente de sus pecados por la fe que él pone en el Señor Salvador, en Jesucristo, el cual fue llevado a la cruz, sabiendo que derramó su sangre, entregó su vida por el perdón de sus pecados. Miramos hacia la cruz, vemos la redención, vemos como el Señor perdona, como el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente, como somos sellados y comienza una nueva vida, recordando cada día y mirando hacia la cruz donde Cristo fue llevado, entregado su sangre por nosotros. Ahí cada día vamos caminando con el Espíritu Santo. Cada día vamos creciendo en santidad y vamos glorificando al Señor en todas las acciones, las obras que hagamos. Por la gracia y la misericordia somos salvos por la sangre de Cristo derramada en la cruz.